¿Hay algo que realmente, un límite humano que no se puede reemplazar? El principal uso en el 2025 de la inteligencia artificial, ¿cuál es? La terapia, no la productividad. Porque damos por sentado que todas las personas tienen alguien con quien hablar. Y no es así. Si yo te pregunto a vos quién es James Quincy, probablemente no sepas, Sí. porque Coca-Cola tiene esta política que para mí, siempre lo digo, es errónea. El otro día en LinkedIn tiré una pregunta: ¿qué es el éxito para ustedes? El 80% de la gente me contestó más o menos lo mismo. Estar tranquilo, vivir en paz, tener salud, ser feliz, tener un propósito, poder trabajar de lo que me gusta. ¿Cómo haces para crear esa comunidad auténtica versus la audiencia grande nomás? No corran por los seguidores, no corran por el engagement. Vos no podés correr en función de lo que está haciendo Zuckerberg. Sería, eso sí, la primera vez en la historia donde una máquina tiene poder por sobre una persona. ¿Quiénes están llevando adelante esta transformación y con qué fin? Welcome to Aware with Seb, a globally ranked podcast about leveling up your mind, business, and life. I bring you experts, artists, and CEOs. We talk money, biohacking, mindset, AI, leadership, and spirituality. Everything that makes you more aware. Because awareness makes better humans. And better humans make better friends, partners, lovers, and leaders. Let's go. Connie, bienvenida. Gracias, Sebas. Un placer tenerte, la verdad que un placer. Hace un tiempito ya que nos hacíamos un podcast en el Aware Set Podcast en español, en castellano, que me encanta porque nos piden muchísimo y siempre que hemos hecho, la verdad que bueno, la gente hispana le encanta y así que estoy muy feliz de que estés acá y que podamos abarcar a esa gente también. Gracias. Y aparte hoy en día estás a un clic. Esto yo puedo salir en chino. A ver, hagamos la prueba. Hola, ¿cómo están? Sí, ¿no? Qué loco eso. O sea, tipo Me todo. encanta. Sí, ahora lo que vengo notando es que muchas veces cuando subo cosas en Instagram, ahora me parece, esto no puede ser traducido porque hubo más de una voz. Eso es lo que el warning que estoy viendo, que cuando hay más de una voz no te lo... Bueno, qué raro, eso seguro ya va a cambiar ahora. Te voy a decir algo. Sí, Yet. sí, Cada vez que me dicen, no, porque no se puede, sí. yet. Vos preparate porque se va a poder. ¿Qué es Prepare for interesante? impact. Sí. Battle up. Y vamos, bueno, y hoy va a ser medio Spanglish también, así que bueno, que aprenda la gente un poco. Y justamente sobre eso, yo antes, como que el tema de ser bilingüe o trilingüe, lo que sea, poder hacer contenido en diferentes lenguas era como un super advantage, ¿no? ¿Vos pensás que Sí. eso ya no va a ser más un advantage, como que ya no va a servir más? Yo creo que nada reemplaza. O sea, el secreto de una entrevista, ¿en dónde está? En las preguntas. Y creo que nada reemplaza el criterio abstracto de empatía que se puede generar entre un entrevistado y un entrevistado, que realmente tienen la capacidad de tener un pensamiento abstracto en el idioma de quien está entrevistando. Mm, Ahora, si vamos a los fines prácticos de entendimiento del lenguaje y de bajar a tierra conceptos, sí, está buenísimo que sea mucho más accesible para un montón claro. de personas. Pero la intuición, lo abstracto de la comunicación que puede haber entre vos y yo, incluso en nuestro lenguaje corporal, mientras estamos entablando un diálogo en un idioma que ambos entendemos, no se puede reemplazar. Por Es la eso. neurona espejo. La neurona espejo no se activa igual si los dos somos nativos del mismo lenguaje, que si los dos hablamos un lenguaje como second language, Sí. que si tenemos un interlocutor en medio. Totalmente, sí, siempre lo pensaba eso con el tema del romance, por ejemplo, cuando tenía algún amigo, sí, estoy saliendo con un francés o estoy saliendo con unos japoneses, tipo, como que debe faltar esa profundidad, ¿no es cierto? Pero realmente llegar con alguien en eso, pero bueno, Sí, dicen que el lenguaje del cuerpo reemplaza todo, está bien, pero sí, sí. yo soy muy oral. Título. Yo soy muy oral Sí. y opino como vos. O sea, a mí el lenguaje del cuerpo no me alcanza. O sea, necesito el lenguaje de las palabras y es una herramienta potente en mi caso, con lo cual me costaría exactamente igual Sí, que lo que vos estás diciendo. totalmente, Por totalmente. algo nunca tuve una pareja extranjera. Ahí está, sí, yo la verdad que tampoco. Seguramente algo va a surgir y ya me olvidé y voy a quedar mal, pero bueno. Con el Pareja, dije, no. Claro, Un claro, algún romance, sí, 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 obvio, obvio. Connie, romance. sí, un romance.
tu historia es muy pública, marcada por reinvenciones profundas. Si te saco los títulos de emprendedora y fundadora de hoy, ¿quién sos? Connie, desde hace muchos años que yo trato, cosa que es inviable porque estamos en una cultura y en una sociedad que necesita delimitar para contar. Y en un punto a veces es necesario porque algún tipo de framework hay que darle a la persona, pero yo internamente y hacia afuera cuando me piden que me defina como acabas de decirme o pedirme vos de alguna manera para que el otro entienda, siempre digo preséntame con mi nombre, porque mi marca personal es quien soy yo y comprende Mm. un montón de capas de azules, de layers, de diferentes profundidades y momentos. Y no soy la Connie de hace años, 10 años atrás, y tampoco seguramente seré la de dentro de 10 años, y sin embargo sigo siendo la misma persona. Sí, si nos metemos bien así, más esotérico, es como seguir siendo la misma persona que está observando a la persona que se está observando a vos mismo, ¿no es cierto? O sea, Connie Y is the así one es. that is aware of being Connie. Sí, exacto. Así es. Sí, Y así en el infinito. exactamente. Bueno, ya vamos a hablar de inteligencia artificial y también de inteligencia emocional, pero primero quiero un poquito más a lo personal. Y Sí. si hoy pudieras hablarle a esa Connie de antes, que estaba en la televisión, de hace 15 años, ¿qué le dirías sobre el verdadero significado del éxito? Bueno, para que la gente entienda, porque seguramente en tu audiencia hay un montón de personas que están diciendo, ¿y esta quién es? Obviamente, eh, yo soy una persona que estudié publicidad, tengo 51 años, en una era donde no había un internet, con lo cual las herramientas que teníamos para comunicar eran completamente diferentes a las que existen hoy en día y a las que se están desarrollando, ni hablar. Pero a mí siempre me pulsó el compartir con otros, desde que era muy chica, desde escribirle las cartas a los novios de mis amigas porque no sabían cómo cortarles o cómo pedirles de ser novios, desde ese momento hasta hoy, que con diferentes herramientas sigo haciendo lo mismo, prestando mi voz para otros, compartiendo lo que aprendí hasta acá con otros. Entonces, estudié publicidad, fui publicista durante muchos años, llegué a directora de cuentas muy joven, trabajaba acá y en Estados Unidos, y luego, paralelamente, empecé a trabajar en televisión, para esa época ya con mi agencia de transformación digital, apenas unos años después, porque me di cuenta que una de las herramientas que podía utilizar era enseñarle a las marcas y a las personas que lideraban esas marcas cómo construir su huella digital, su imagen pública o su marca personal, algo que en ese momento no se hablaba. Sí, Antes, en ese mundo no existía el personal branding, no, no había nada de no. eso. Nada, nada, y de hecho la persona era la persona en función del lugar donde trabajaba. Claro. Era Juan de Microsoft, Cecilia de Apple, Connie de González Taboada de Vara. O sea, tu apellido era la empresa donde trabajabas. Aún Yo no sé. yo, perdón que te interrumpa, pero aún hace 12 años cuando empecé a laborar yo en mi agencia, yo me quería como un poco hasta esconder de detrás, para que no, la agencia esta es, no soy yo la agencia, para no mezclar, digamos, era como que no había que mezclar las cosas, ¿no? Bueno, Sí, vos sabés que algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, me ha tocado trabajar bastantes veces con Coca-Cola y algo donde yo siempre los challengeo y los interpelo es que Coca-Cola tiene como política que el brand before the people, o sea, la marca Coca-Cola. Si yo te pregunto a vos quién es James Quincy, probablemente no sepas, eh, y la mayoría de las personas tampoco, y sin no, embargo es el director de una de las empresas más conocidas del mundo. Ahora yo te pregunto quién es Elon Musk y todo el mundo claro, sabe que es la aquí que hay diferencia. Sí, sí. porque Coca-Cola tiene esta política que para mí, siempre lo digo, es errónea, es completamente errónea en una era donde las personas hablan con personas y donde las marcas somos personas y viceversa. Entonces, más allá del ejemplo de Coca-Cola per se, siempre me intrigó mucho eso y me intrigó cómo ayudar a las compañías y a la gente que estaba en esa compañía de manera anecdótica o no, porque vos puedes hacer toda tu carrera corporativa 20 años en un lugar o estar solo 2 años, te puedas llevar la capitalización de ese recorrido, de esa experiencia en tu personal branding y viceversa, que tu personal branding pudiera ayudar a que Claro. esa empresa sea mejor percibida, valorada, etcétera, etcétera. Así que eso hago desde el año 2010, que di mi primera
conferencia de marca personal y la agencia la habré fundado en el año 2009, Nuclear Branding, eso la tuve 12 años, con eso construí mi recorrido, mi reputación, si querés, en ese área, en transformación digital y marca personal. En paralelo empecé a trabajar en los medios, eso me dio como un color diferente a la gente que trabajaba, si querés, en el mismo ámbito que yo, porque me dio un media training que es muy difícil de adquirir, salvo que hayas estado como yo 22 años frente a una cámara. Ujú. Un modo de poder contar historias, de poder conectar con los demás, de poder trascender el momento hacia una huella que trasciende el nombre, ¿no? Sí, sí. Me encanta que nos contaste un poquito ahí el background. Así que bueno, te vuelvo a preguntar la pregunta, que era, ¿qué le dirías a esa Connie, Bien. de hace 15 años, sobre el verdadero significado del éxito? Primero le diría que no sea boba en el 2011, que invierta en Bitcoin, que fue la única innovación que me dormí, porque como no entiendo de finanzas, no la entendí. Sí, No solo no la entendí, sino que decía, no, bueno, cosas de inversiones, no sé, no quiero, no me interesa. Bueno, primero sí. eso. Y segundo que, ¿qué te reís? No, ¿A qué año entraste a Bitcoin? es que en el 2018. Bueno, bastante early. O sea, pero a mí me lo dijeron en el 2011 por Sí, no, la imagínate. tecnología. Yo tuve una suerte, como una historia media rara, que estaba en un coworking space y al lado tenía a un chico que se llama Corey Clipston. Él es el CEO de una empresa hoy que se llama Swan Bitcoin. Y tipo, almorzábamos juntos y me contaba que tenía como una idea que quería crear esto, una bla, bla, bla. Y yo tipo, bueno, como que le daba bola, pero tampoco tanto. Era como que lo veía un poco crazy, ¿no? Pero sabía que era inteligente. Y bueno, long story short, decide dejar su laburo, empieza esta empresa y me pidió que le construya el primer website yo. Me dice, te doy un sliver of equity si me haces el website gratis. Bueno, dale. ¿Y? Y sí, se lo hice y tengo equity en esa empresa, pero me dijo, no quiero que lo hagas a menos que lo entiendas, me dice. Y quiero que Claro. inviertas en Bitcoin y es muy importante que entiendas, me dice, porque no es bueno invertir en cosas que no entiendas. O sea, agarré una noche, eh, compré unas birritas, estaba en mi casa, tranqui, y me imprimí un dissertation que era de Claro. 60 páginas que decía Technical Explanation of Bitcoin for Non-Technical People. Entonces, una explanation técnica para... Bitcoin for Dummies. Essentially, yeah. Claro. Y lo leí y me voló la cabeza y esa noche agarré y dije, bueno, compro una whole Bitcoin ya, así fue así. Y de ahí, bueno, seguí y me interesa mucho, I'm a big Sí, me believer, encanta. digamos. Sí. Bueno, de hecho, lo hay el paper de Satoshi, pero bueno, esa una que no sea bolas que invierta ahí. Y lo que le diría es que que todo va a salir bien, Mm, sí, todo va a salir bien, sí. que confíe en el proceso, Sí, eso es algo que es que algo que no- es Es muy lindo ese advice y es como que hay que recordárselo uno mismo constantemente porque es muy fácil olvidárselo cada minuto del día, ¿cierto? Y sí, y hay días más desafiantes y días más Sí. difíciles, donde tenés que tomar decisiones como líder que no están buenas y Sí, las tenés que tomar igual. Y en esos días digo, trust the process. O sea, trust the me process. entrego y dejo que sea, que suceda. Totalmente, totalmente. Y Connie, ¿qué parte de esa Connie vieja dejaste atrás y qué todavía vive con vos? Que decís que, porque ha habido muchos cambios, obviamente, pero ¿qué queda con vos y a lo mejor qué dejaste atrás? No sé si uno puede desprenderse de quién fue. Mm, Creo que podemos resignificarnos a nosotros mismos. A mí cuando me dicen, ¿vos cómo cambiaste? Le digo, estás equivocado. Yo no cambié, yo soy el cambio. No es que en un momento cambié. La única constante en mi vida es estar en el cambio perpetuo, en el presente perpetuo del cambio perpetuo. mm, Y eso me hace mucho sentido y me sirve a mí también como herramienta para orientarme a mí misma y no mirarme con el diario del lunes, porque la mirada del diario del lunes es súper hostil y súper injusta. sí. Viste que dicen que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste pelado. Eso decía Ringo Bonavena. Y un poco es así. Entonces, lo que trato es de desarticular
esa imagen de qué dejaste atrás. No, soy una continuidad de todo ese proceso y en todo caso ahora elijo otras cosas diferentes, aceptando y abrazando eso que también elegí y fui, y sin ponerle una mirada de juicio desde el presente hacia el pasado, porque me parece muy injusto y hostil. Sí, sí. Pero bueno, realmente es difícil hacerlo, ¿no? Mucho terapia, mucho coaching, digo, pero no es tan fácil hacerlo, porque más cuando uno cuando tenés metas grandes y a lo mejor algo de perfeccionismo y realmente querés llegar a cosas grandes, es difícil no estar juzgándote constantemente. Pero al mismo tiempo, mientras más lo haces, más difícil es llegar a donde querés llegar, ¿no es cierto? Pero ahí yo te pregunto, ¿esas Sí. metas son tuyas? No, Ese son perfeccionismo. creadas, son historias. Bueno, Claro. entonces ahí está el challenge. Esa meta, ay, es re grande, ¿es tuya? Ese éxito, esa presión, ¿es tuyo? ¿Vos quién sos? Yo todo el tiempo me pregunto, todos los días, a ver, ¿quién soy yo? De hecho, el otro día en LinkedIn tiré una pregunta, le dije, hoy solamente quiero que me contesten esto, que es, ¿qué es el éxito para ustedes? Ni una persona me contestó, el éxito es ganar 10 millones de dólares. O sea, Claro. nadie me dijo eso. Todo el mundo, creo que el 80% de la gente, porque todavía no me puse a hacer el outcome de eso para poder publicar el resultado, Sí. pero el 80% de la gente me contestó más o menos lo mismo. Mm. Estar tranquilo, vivir en paz, tener salud, ser feliz, tener un propósito, poder trabajar de lo que me gusta. Y realmente cuando te pones a pensar, son cosas que nos conectan a todos cuando uno realmente se anima a decir y a resignificar la palabra éxito. Porque también el éxito, en mi caso que soy founder, ¿no? De una startup, ok, hacer un exit, ser un Claro. unicornio, hacer un IPO, whatever the fuck. O sea, no me importa. Yo hoy ya tengo miles de personas a las que yo le he cambiado y salvado la vida con Cooks. Yo ya gané. Ok, desde el punto de vista financiero, listo, hay que hacer un exit, hay que hacer, Sí. pero mi propósito, que es por lo que fue creada, ya fue logrado. O sea, yo creo Cooks para ayudar a las personas a que encuentren un lugar seguro para hablar de lo que les pasa. Después, para que sea sustentable, obviamente el modelo de negocios tiene que ir mutando, porque si no, advisors, investors, whatever, KPIs, etcétera. Pero más allá de eso, el propósito por lo que nació ya fue alcanzado. Y tiene un trabajo continuo en el día a día, ¿no? Para que más personas sean felices. Y yo un poco en chiste, un poco en serio, digo, yo quiero hacer un mundo donde haya más personas felices porque las personas felices son las que hacen un mundo mejor y no joden. Y cuando vos no jodes al otro, ya eso es un montón. Porque la persona que está contenta no tiene tiempo de romper los huevos. Qué bueno. Let's translate this. Hay que Cannot sí, break an egg. it is break, break an egg, perfectly translated. Espero que estén disfrutando este podcast. Les quería compartir que mi agencia www.goglobal.agency ayudamos a marcas y a empresas con propósito a expandir por el mundo a través de marketing digital. También se pueden contactar conmigo directo por Instagram. Le contesto a todo el mundo, @sebnaum, Sebnaum. Espero que les guste el show. En general hacemos episodios en inglés, pero estamos cada vez más poniendo episodios en español. Así que bueno, espero que estén teniendo un lindo día y que disfruten el resto del podcast. No, me encanta la misión y justo antes hablábamos, Connie, del tema del capitalismo consciente, el tener un propósito más allá de solamente ganar dinero. Y como decías, también está al igual decir, bueno, acá hay un propósito, hay una misión, ya la estás cumpliendo, ya se está cumpliendo, ya están cambiando vidas. Y al mismo tiempo es ese balance de tener que tener esos KPIs y que algo que tenga que tener crecimiento, porque at the same time, si no hay algo de KPIs o no hay ganancia, esta misión no se puede cumplir porque termina desapareciendo, ¿no es cierto? Entonces, es un Sí, balance que... ¿eh? yo te challengeo ahí algo. Sí, sí, dale. No. Sí y no. Y te cuento por qué, Bien. pienso yo. Una cosa es la visión de negocio, que ahí estamos de acuerdo. Se tiene que cumplir, te tiene que dar el EBITDA positivo y bla, 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 y ser sustainable y bla. Pero el propósito que tiene Cooks o yo, Connie, como founder, va mucho más allá del KPI de la empresa. Mira, y te muestro algo real de recién.
Yo todos los lunes, hace 6 años, me siento en Instagram y hago Contame un secreto. O Ok. sea, lo que yo después hice con tecnología lo hago yo a mano. Ok. Durante 3, 4 horas de todas las noches de los lunes hace 6 años, yo me siento a escuchar y a contestarle a la gente. Ok. Lo hago a mano, extracción humana. Eso va a existir, va a suceder y va a ayudar independientemente de la performance financiera que tiene que ver con la empresa que fue fundada para escalar esto que yo hago, atracción a sangre. ¿Ok? Pero el propósito está, y si vos ves, yo todos los días, mira, este es de ayer, no me deja, te lo voy a mostrar. Ayer, 11:21 p.m., yo estaba haciendo Contame un secreto y me ponen, una mujer me pone, siempre agradecida a Cooks y a vos. Fueron mi primer rescate. Hoy feliz. Todos los días yo tengo estos mensajes y uno más Qué que lindo. 0. Entonces, ¿yo porque quiero que Cooks sea una empresa que le vaya súper bien y makes millions? Porque va a querer decir que yo ayudé a millions. Para Ahora, escalar el impacto, sí. Para poder escalar exacto. ese Ahora, si impacto. Sí. mañana lo cierro, no quiere decir que yo no esté cumpliendo o realizando mi propósito, porque lo puedo hacer anyway. Y ahí Sí. es donde para mí los propósitos son reales. Sí, sí, sí. Bueno, ahí es cuando importa realmente el propósito de una persona, de vos, de Connie, en ese caso, ¿no? Exacto, Claro, yo lo que me refería antes era que en el caso, si se desaparece, Cooks no puede cumplir su propósito, pero no quiere decir que Connie no pueda. Así que bueno, dos cosas exacto, diferentes. Buenísimo. exacto. Connie, vos hablas del storytelling emocional, em, que a lo mejor la gente lo interpreta fácilmente con una marca personal. ¿Cómo, cómo interpretas el tema del storytelling emocional para para una marca comercial o corporativa? A ver, todos nosotros consumimos y creamos y creemos historias, porque lo que la mente crea, cree. Si no, siempre pongo el mismo ejemplo, nadie lloraría con Titanic, porque Leonardo DiCaprio está en su mansión, Kate Winslet en la suya, Qué y bueno. nunca, o sea, no se murió ni DiCaprio ni Kate Winslet perdió el amor de su vida. Por lo menos no DiCaprio, otros no sabemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los humanos, desde el inicio de los tiempos, construimos historias que el cerebro no detecta como reales o imaginarias cuando le despiertan una emoción. Por eso la gente de la noche empieza con ansiedad, ataque de pánico, porque estás solo, te entra el pensamiento rumiante, te tras a enroscar en lo que estás pensando en tu cabeza y eso te genera una sensación física de realmente me voy a morir. Ujú. Entonces, cuando hablamos de historias con emoción, para mí es tener la capacidad de identificar cuál es la emoción que predomina, que mueve o que hizo que esa marca crezca y ponerla al servicio de la gente para que puedan empatizar con nuestros productos o servicios. Excelente. Sí, sí. De hecho, si te fijas, todas las historias de Silicon Valley empiezan igual. Estaba en un garage, o sea, en Argentina no se sostiene porque en Argentina, mirá lo loco que yo esto lo desarrollé una vez para un sistema, programa de aceleración que gané justo en Silicon Valley. ¿Qué era esto? Yo le decía, chicos, en Argentina, ¿saben por qué no hay garage stories? Porque no hay garage así, como hay en Estados Unidos. El garage en Estados Unidos tiene una función que es no solo dejar el auto, sino que pasan un montón de otras cosas en el garage. O sea, es una parte más de la casa. Acá no. Entonces, No hay no garage. hay manera de ir con el garage story, no empatiza porque culturalmente no tenemos ese ámbito. Entonces, ¿con qué lo reemplazan? Con un bar. Con el Si vos bar. te fijas, la historia que cuentan los founders de Globant Eh, es, estábamos en un bar y anotamos en una servilleta. ¿Pero por qué? Porque Servilleta, sí, la servilleta, esa. sí, they can't Claro. decir garage. Sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces, bueno, Sí. construimos las jaulas que queremos habitar y las historias que queremos creer. Sí. Connie, vos que compartís tanto personalmente y hace tantos años que lo venís haciendo y te sentís muy cómoda, em, ¿trazás alguna línea entre lo que compartís y lo que te reservás? ¿Es claro eso para vos? ¿Siempre lo tenés claro eso? ¿O por ahí va cambiando? ¿Cómo lo manejas eso? Absolutamente claro, y lo tuve claro desde el día 1 que empecé a trabajar en social media, primero conmigo y después con otros,
empresas y personas y C-levels, y siempre les digo, tenés que trazar de forma consciente tu propio límite. Mm, Porque donde vos abrís esa puerta, es una puerta que nunca más vas a poder cerrar. Y interesante. todo lo que pasa a ser público deja para siempre de ser privado, Ajá. más allá de que lo borres o no. Mm. Entonces, be aware. Y Connie, la vulnerabilidad es algo que vende mucho, ¿no? Y se ha vuelto casi como una estrategia y hay tantos niveles dentro de eso, ¿no es cierto? Y por ahí uno ve mucha gente compartiendo en el momento de la vulnerabilidad, de la que le está pasando todo, y a veces se puede compartir desde un punto de vista no tan del sufrimiento, sino que de algo que ya sucedió y lo que se aprendió, ¿no es cierto? Que es, para mí, I would rather have that style, for me. Pero bueno, Sí, hay de todo yo tipo soy para... igual. Ok, eso te quería preguntar sobre ese tema, sí. Yo soy igual por dos cosas. Primero, porque yo soy una persona que no necesito ir en mi cabeza con el problema resuelto para poderte preguntar qué harías vos. Mm, Me cuesta pedir ayuda sí. en el momento del huracán. Claro, O sea, como que tengo que tenerlo resuelto yo de alguna manera o tener un ¿no? Un pre-readiness antes de poderme meter a decirte, che, me pasa esto, ¿qué opinas? O sea, no soy ese tipo de persona. No digo que esté claro. ni bien ni mal. No soy Sí, ese sí, tipo sí. de persona. En general soy la consultada, no la consultante. Viste que tenemos dos roles en la vida. O sea, en general tenés la persona que es la que consulta y la consultadora y el consultante, el consultado. Yo estoy mucho más del lado del consultado y me cuesta mucho más trabajar el tema de el consultar o el pedir ayuda. Entonces, en general, cuando puedo mostrarme vulnerable es cuando ya he pasado el proceso y es como una visión retrospectiva de lo que me sucedió, cómo lo Sí, resolví, qué tuve que hacer, qué tuve que atravesar. No hay una forma única y eficiente de hacerlo. A mí me funciona claro. esa. De hecho, hace poco publiqué algo, creo que la semana pasada, y fue posterior che, la semana pasada tuve una muy mala semana por A, B, C, D, e Claro. hice A, B, C, D. Como que necesito dejar la herramienta también para la persona que lo está Sí, leyendo. sí, yo también comparto eso, sí, sí. Hoy, Connie, en un mundo que todo el mundo quiere crear comunidad, porque estamos más aislados que nunca, entonces la comunidad es más importante que nunca, la verdad. Desde tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre una comunidad auténtica o una simple audiencia? ¿No es cierto? Porque Para hoy mí en es día... clave. Sí, Sí, sí. perdón, Sebi. No, no, lo que te iba a decir es que eh, vos tenés justamente una audiencia enorme, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que la gente te conoce a vos muy personalmente. O sea, ¿cómo haces para crear esa comunidad auténtica versus la audiencia grande nomás? Para mí es clave no saber quiénes querés en tu comunidad, sino quiénes no querés. Porque el que no querés es el que arruina la comunidad que vos creaste. Entonces, la gente, desde el inicio yo lo dije esto, no corran por los seguidores, no corran, bueno, por el engagement, son métricas que van cambiando porque ni siquiera vos sabés en las empresas de tecnología qué está favoreciendo el algoritmo, qué está, digamos, qué está impulsando en el algoritmo. Cuando lanzan Reels, es Reels, después ahora quieren que vayamos todos a los Sí, sí, mensajes cambia directos. constantemente. Sí, sí, sí. Cambia constantemente, entonces vos no podés correr en función de lo que está haciendo Zuckerberg. Entonces, o Mosseri. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ser auténticos, saber que sí, cuál es nuestro diferencial, cuál es nuestro valor agregado y sobre todo tener muy claro saber que no. Y siempre trabajo con el mismo ejemplo. Yo en Twitter Ujú. tengo 58.400 personas bloqueadas. Un montón. Wow. Una ciudad. ¿Vos dónde Sí, vivís? una ¿Cuánto vivís? ciudad. Y pensá, para el que no sabe, que eso se hace uno por uno. No haces un Sí, sí. scrapping de Claro. people y todos estos no. Es one by one durante muchos años. ¿Y por qué hice eso? Porque si vos no sabés quién no, y no enseñás y no educás a tu comunidad a poner límites, a cuáles son tus reglas, a qué cosas sí, qué cosas se permiten, qué cosas no, tenés un desmadre insostenible. No tenés marca, no tenés personalidad y no tenés carácter. Entonces, yo eduqué durante muchos años y ahora a mí ya no me pasa que
me hatean o esto, lo otro, porque saben que no, ni siquiera me voy a enganchar a discutir, es block. Entonces, es muy importante saber a quién no quiere uno en su comunidad. No somos Jesus para que nos quiera todo el mundo y ni siquiera a Jesús lo quiere todo el mundo. Y por otra parte, o sea, que no podemos vivir para que todos nos amen, nos quieran, nos validen y nos sigan. Eso lo tengo muy claro y nunca me importó agradarle a todo el mundo. Y me preocuparía una persona que está se pone en ese lugar porque es súper angustiante y no va a llegar nunca. Pero es muy Y la común, es muy natural en el humano querer que la gente te quiera, ¿no es cierto? O sea, es como natural, digamos. sí, pero, mira cómo te digo, sí, pero también traer a la conciencia que si uno trabaja para que lo quiera todo el mundo, muy probablemente descuides a las personas que verdaderamente sí te quieran, Mm. porque te transformes en quien el afuera quiere que vos seas. Y dejas de ser vos para ser la visión que tiene el otro de vos. Entonces, autenticidad, transparencia, credibilidad, queribilidad y relevancia. Pilares de la A ver, comunidad. repetilos a esos, Connie. Ser querible, Sí. ser creíble y ser relevante. Mm. No para todo el mundo. Sí, sí. Y yo creo que hay algo también de consistencia y persistencia, porque es tan, ¿no es cierto? Es tan fácil, como decías, ¿no? Quedarse con el tema del engagement, porque aparte está creado de una forma que es como una droga, o sea, es dopamina. Entonces, si el engagement, los likes, los comments, los shares, te largan dopamina, ¿no? Estás posteando cosas y no te está dando nada, es como una droga de golpe que ya no te da, por ejemplo. Y es muy fácil entrar en, ¿para qué voy a postear si no siento nada de love? ¿No es cierto? No, I don't get any love Sí back, te da. right? ¿No? ¿Sabes lo que te da? La construcción de reputación en el tiempo. Hay dos maneras, vos puedes hacer el camino largo o el camino corto, pero en los tiempos digitales y de Internet y de inteligencia artificial, siempre también es algo que vengo diciendo hace muchos años, hay que construir en el camino largo, en la reputación sostenible, que no agarren algo que vos dijiste hace 10 años atrás y no tenga nada que ver con quién vos sos. Mm, Entonces, esa construcción, esa coherencia, esa reputation, se construye en el largo, no en el corto. Y te doy un ejemplo concreto. Las veces que yo he hecho publicaciones de body positive o para más orientadas a sí, women empowerment y las he hecho sin ropa, no desnuda, pero en bikini, ¿eh? sí, 67 millones de likes, visualizaciones. Para mí sería sí, muy fácil hacer ese contenido. claro. Nunca lo quise hacer, no lo hago, no me importa. No es quien yo soy, no tiene que ver conmigo y no lo podría sostener en el tiempo. Claro. Esa es la otra cosa. Cuando vos fabricás algo que no sos, una máscara, es imposible sostenerla en el tiempo porque después está cuando te dicen, ay, pero mira, te ven en la playa, te saco una foto cualquiera, tienes celulitis. Y sí, que si te vengo diciendo eso, entonces no me importa. Ahora, si construís una imagen fake de vos misma, se va a chocar en algún momento con la realidad y va a ser incoherente y ahí es donde tu reputación se resiente. Sí, sí. Me encanta el general tip, o sea, de pensar a lo largo plazo, porque creo que para mucha gente es muy difícil pensar a largo plazo cuando es lo digital y están ya, ¿no es cierto? Que está bueno pensarlo de ese modo. Y el tema de eso de ser coherente, que hoy en día cada más, o sea, there's just so much fakeness, ¿no? Y hay tantas cosas que no son reales, desde lo más básico como los filtros que nos cambian las caras, ¿no es cierto? Que realmente es algo, o sea, es fuerte eso, porque lo digo desde el punto de vista más simple. Estás en una dating app, ves a alguien en una dating app, ves las fotos, vas, te juntas y otra persona decís, pero Bueno, ya largamos, me estás mintiendo, o sea, largamos, me estás mintiendo de entrada. vos Digo, sabés que cuando yo durante 2 años, en el año 2010 y 2011, hice algo que se llamaba en Twitter Amor en Conilandia, antes que exista Tinder, y lo que hacía unía a personas, ¿no? Que se han casado, o sea, es tremendo. Ahora conocí a 2 que eran amigos de Amor en Conilandia en Uruguay el fin de semana pasado. Y ahí unía parejas hetero, a los gays le decía balitas, a las chicas lesbianas le decía cupcakes, a los que les daba lo mismo bisexuales le decía arcoiris. O sea, vos te tenías que poner tu hashtag para que yo te pudiera machear y ok. dónde vivías, tus intereses, etcétera, etcétera. Pero el algoritmo era yo que me llamaba Afrodita. En esa sección yo era Afrodita. Afrodita para, suponete, Sebas y whatever. Entonces,
¿Qué pasa? Cuando vienen las dating apps, le llamo Infobae, que era un medio en el que yo le estaba armando el equipo de social media en ese momento, y le digo, che, quiero hacer una investigación de las dating apps, de cómo funcionan, y todo el mundo era, pero ¿cómo te vas a subir vos? Sí, Digo, y sí, más malo. Digo, yo soy una persona que también tengo derecho a buscar amor, a ver cómo funciona. Esto es the future, claro. o sea, va a pasar así. La gente se lo va a conocer así. Año 2014, tenía 7, las primeras todas bajadas, 40 citas tuve. 40. Ah, qué buen Buscala. research. Muy buen Se research. llama Amor Digital de Infobae. Bueno, y ahora es algo que es obvio. Ya nadie te dice, ay, che, estás en Tinder, estás en Bumble. O sea, Claro. bueno, todo lo que en un momento nos resulta extraño o raro, después es un commodity o mainstream. El tema, ¿quiénes somos esos early adopters que podemos identificar estas oportunidades de cambio o de mejora y cómo las abrazamos? Totalmente. Así que bueno, el, para las jóvenes que están escuchando ahí, no usen filtros en Tinder, por favor. Así es. No, porque después la gente si No. la gente te ve y te dice, ay, pensé que eras distinta, Sí. fuiste. No, ya imagínate. Sí, no, No, acá no tenemos ninguno, vos no tenés, yo no tengo filtro. no hay filtros, acá no hay filtros. Vos sos muy ¿Vos cuántos años tenés, Evi? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? 41. ¿En serio? Pareces Sí. mucho Y menos. vos también. Los dos. Vos sos como yo, medio Dorian Gray. Ahí está, sí. Y, o sea, Medio vos sos del 74 y yo 84. Diciembre del 73. Ah, 73, ahí está. Sí, sí. 20 de diciembre del 73. Sí. Te, lo- te diría que vos, Connie, te ves re joven, así que bueno, nos quedamos los dos con eso. Eh, Somos jóvenes. ahí está, ahí está, somos jóvenes, muy bien. Bueno, ya vamos a ir a empezar haciendo el shift, Connie, a la inteligencia artificial. Pero antes te pregunto, esto como para ir cerrando el tema de que estamos atravesando una crisis emocional tan fuerte y especialmente en los jóvenes. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué estamos atravesando esto? Bueno, te lo digo desde el punto de vista de mi visión y también de ser madre de un adolescente de 19 años, que es justo la Gen Z, que es una generación que para mí quedó en el medio de todo, Sí, porque es donde chocó la hiper exageración de lo woke con la parte mala de lo woke sí, y la toma de conciencia de muchas cosas que había que hacer de otra manera porque no estaban buenas como las veníamos haciendo. totalmente. Pero Sí, sí, sí. quedaron como en el medio, o sea, literal, en el medio la Gen Z creo yo que es la generación, por eso vemos, y le dicen la generación de cristal y vemos las cosas que estamos viendo. Los nativos, ahora que creo que le dicen la Gen T, que son los nativos touch, ¿sabías eso? No lo había escuchado. Creo que ahora la próxima es esta, se llama la generación T, pero más allá de los nombres, creo que pasan dos cosas para mí. Una es que como nuestros padres por ahí fueron severos con nosotros, con la generación X, como habían sido sus padres con ellos, o sea, nuestros abuelos, eso se empezó a flexibilizar y en la Gen Z, los padres de la Gen Z se fueron al carajo. Ya todo era sin límites, bueno, lo que el chico decida, bueno, que deje de tomar la teta cuando quiera, que se vaya a su cuarto cuando quiera, que deje de llorar cuando quiera, que estudie cuando quiera, y no es así. O sea, porque la realidad es que generás chicos sin tolerancia a la frustración, primero, sin tolerancia a que la vida tiene cosas recontra copadas y cosas que no, y sin límites. Y los chicos necesitan límites, porque para eso está uno como padre o como madre, para marcarte un poco, che, esto está bueno, esto no está bueno, en base, obviamente, a lo aprendido y después que Claro. hagan su propia experiencia. Pero sí darles herramientas para poder decidir. Eso por un lado, creo que hay una carencia de límites atroz. Los colegios con miedo de retar a los chicos porque iban los padres y le decían, ¿por qué lo retaste a mi hijo? O sea, cuando a mí en el colegio me decían, me ponían amonestaciones. O sea, y acá salimos súper bien en la generación X. Entonces, por un lado, eso, que hubo como una reformulación en la crianza con algunas cosas increíblemente buenas, mucho más amorosos, mucho más conscientes, mucho más dedicados, mucho más el darse en tiempo con los chicos y no trabajar a full todo el día, que tu papá lo veía cuando llegaba seguramente vos al tuyo, a las 8 de la noche a tu casa,
Entonces, toda esa parte muy buena, pero toda esta parte de woke que yo no coincido y que me parece que nos hizo puré a los chicos de hoy en día, ¿no? Vos antes, que es lógico también, yo crecí cuando empecé a trabajar en la agencia de publicidad. ¿Y por qué hice mi carrera tan rápido y me fue bien tan rápido? Porque te recagaban a pedos, hablando mal y pronto. O Sí, sea, si vos querías aprender, ahora podrías, harías, te molestaría hacer esto. O sea, no funciona así. sí, nos O fuimos sea, muy al límite. Yo también en la muy en la agencia. miércoles, Sí, sí, y también esto de que sí. de que esperar que pase el tiempo para poder construir. Ahora te dicen algo que no te gustó, no, me busco otro trabajo. Entonces vos ves que son jumpers los chicos. Están 6 meses en un lado, un año en otro, un año en otro. Muy complejo, mucho challenge. Y el otro gran challenge es las redes sociales y la hiperexposición de la vida del día a día, ¿no? Con lo que crean el otro que lo está viendo, frustración, comparación constante, Sí. falta de recursos, inmediatez, etcétera. O sea, eso digo como desde el punto de vista malo, pues tiene un montón de cosas buenas. Sí, sí, sí. Bueno, pero tremenda fórmula, ¿no? Para este crisis emocional, porque Terrible, y la pandemia que contribuyó mucho. La sí, pandemia sí, aceleró, incrementó los índices de ansiedad y depresión en un 25%, en un 56% en trabajadores de empresas y en un 98% el burnout. ¿Pero por wow. qué? Primero, porque las personas se enfrentaron a estar muchas consigo mismas Sí, o en su casa, con los sí. chicos 24/7, con su pareja 24/7, eh, con tener que cumplir en el trabajo OKRs que antes los hacías presenciales y ahora el ownership es el que está trabajando solo en su casa. Eso generó toda esta disrupción a nivel emocional, sumado a el índice de incertidumbre que se instaló en todos nosotros por estar atravesando a nivel global algo que no había que sentíamos que no había un lugar seguro. Porque no es que siempre es, no, bueno, me voy a vivir acá que las cosas están mejor, me voy a vivir acá que no roban, o me voy a vivir acá que el trabajo es más consistente. Pero de pronto nos pasó algo que a todos nos encerraron, más, menos lockdown, a todos nos pasó lo mismo, a todos se nos murió alguien cercano o atravesamos con alguien cercano el COVID de manera potente, Ujú. el tema de vacunas sí, vacunas no, y todo lo que se instaló con respecto a la industria farma y la incertidumbre también de quiénes son los interlocutores válidos, a quién hay que creerle, quién sabe realmente de esto. ¿Se sabe o estamos creando una narrativa en base a una circunstancia que nos excede a todos? Entonces, bueno, todo eso generó el caos en el que estamos hoy, donde el World Economic Forum dice que para el año 2030 la pandemia es la salud mental. Por eso yo en el 2020 empiezo Contame un secreto. Mm, Connie, con toda esta incertidumbre que hubo, yo siento que es parecida a la incertidumbre y la ansiedad que se está viviendo con mucha gente que está asustada con los avances de la inteligencia artificial, especialmente la gente que se siente en riesgo de perder el trabajo o la gente que ya perdió el trabajo o los que van a perder el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien te habla de eso y te pregunta sobre eso, obviamente estás en este mundo, pero ¿qué le decís a la gente que está sintiendo esa incertidumbre y ese miedo, esa ansiedad con todo lo que se viene? Que sí, que es verdad, Mm, es verdad. Es muy probable que su trabajo lo pierda sí, o es muy probable que su trabajo cambie en el mejor de los casos y que el reskilling y el upskilling hoy por hoy no son una elección. Hay que hacerlo. sí, Hay que practicar el aprendizaje continuo. Entonces, la pregunta no es, ¿voy a perder mi trabajo? Es, ¿cómo me mantengo relevante? sí. Sí, creo que es la realidad, es lo que hay que decir la verdad, ¿no? Y es interesante porque como humanos, antes uno se criaba, por ejemplo, a lo mejor en una granja, tenías la comida ahí, había plantas, animales, etcétera. A lo mejor aprendías a hacer una cosa, como yo en inglés me gusta dar el ejemplo del shoesmith, porque termina después siendo un apellido, ¿no es cierto? Smith era el Sí. trabajador de tal cosa, ¿no? Entonces, si vos un shoesmith, bueno, si arreglar zapatos, arreglo zapatos el resto de mi vida y con eso le doy de comer a mi familia. Y después, bueno, empieza a cambiar la economía de las corporaciones, bueno, trabajás para alguien por 20 años, 30 años, 40, 50 años. Y después entra más del mundo tech y bueno,
cada 5 años cambio, cada 3 años cambio, como decías vos, entras, salís. Pero ahora ya es otra cosa, porque ya no pasa casi por elección, sino que no te queda otra. Tenés que estar reinventando todo el tiempo, que eso Sí. naturalmente va a generar una ansiedad, porque no estamos acostumbrados como humanos a hacerlo. Bueno, hay humanos y humanos. A mí me resulta algo muy natural, Mm, porque lo he hecho siempre, pero sí es verdad, bueno, ese es el propósito de Cooks. Nosotros acompañamos a las personas, a las empresas, a los C-levels y a las corporaciones en esta transformación, que si bien es tecnológica, antes de ser tecnológica es humana. Porque incluso en una compañía donde se reemplace a toda la gente con agentes, con agents, con AI agents, va a haber 1, 2, 3, 4, 5 que están trabajando. Entonces, ¿qué hacemos con esos 5? mm, ¿Ok? Y no existe la compañía sin humanos, sin por lo menos uno. No existe. Entonces, a eso voy yo justamente. Ok, ¿serán menos? Buenísimo, serán menos. ¿Serán más? Buenísimo, serán más. Whatever, la transformación va a venir igual. Es como cuando llegó Internet. Imagínate que yo hoy te diga, no, ¿sabes qué? Mandame un fax. Vas a decir, che, no sé dónde hay un fax, no sé cómo se usa el fax, ya me olvidé, por suerte y a Dios gracias, y la verdad es improductivo. Bueno, esto es lo mismo. Nada más que es mucho más acelerado, mucho más exponencial y entra también en el espectro dos cosas que son las que a mí más me interpelan, si querés, o tres. Una es que es la robótica, porque robots hay hace un montón. La aspiradora, el lavarropa, el microondas son robots, pero no se parecían a nosotros. Hacían cosas que antes nosotros hacíamos o no podíamos hacer. Por ejemplo, calentar rápido el microondas, lavar la ropa la lavaba una persona. O sea, ¿reemplazó gente? Sí. Y en otros casos creo que se puedan hacer cosas que antes no se podía. Pero ahora, la robótica de estos tiempos tiene nuestra fisonomía. ujú, Y ya tiene natural skin y hair y hablan como nosotros. Entonces, sí, eso por un lado. Segundo, que las máquinas decidan que no necesitan más. Y ahí siempre lo comparo con el planeta de los simios. O sea, no podemos llegar al punto donde la máquina domine al humano realmente. O sea, sería eso sí la primera vez en la historia donde una máquina tiene poder por sobre una persona, desde el punto de vista de las decisiones. Y lo tercero, que es quién y para qué. ¿Quiénes están llevando adelante esta transformación y con qué fin? Porque cuando yo veo que todos los líderes de las empresas de las Big Tech se están construyendo búnkers, digo, che, ¿qué pasa acá? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Para qué están haciendo esto? ¿Con qué fin persiguen? Porque ahora hay una carrera re loca de todas las empresas de inteligencia artificial del benchmark, ¿no? O sea, ¿quién es mejor en código? ¿Quién es mejor en contexto, memoria y contexto? ¿Quién es mejor en solución de problemas y consulting? ¿Quién es mejor en lenguaje natural, en generación de imágenes, en video? Ok, hasta ahí que se maten, que se peleen y que es buenísimo. sí, Cuanto más corras con eso, mejor para nosotros. sí. Ahora, hay todo un B-side que es que echa la ley, echa la trampa porque vivimos en un mundo de opuestos y no existe lo bueno absoluto. Entonces, el mal uso de eso tiene unas consecuencias tremendas. Sí. Entonces, siempre mi pregunta es, ¿quién y para qué? ¿Y cómo te sentís con eso hoy en día, con los quiénes? Y me preocupa. Mm, sí. Yo creo que vivimos hace mucho tiempo, no vivimos más en democracia, seguimos en la ilusión de la democracia, pero la realidad es que vivimos en tecnocracias, Mm, donde los grandes líderes son los que tienen los datos, la información y generan estas tecnologías que cambian el mundo. sí, sí, sí. Connie, una parte de tu propia salud emocional o algo de lo tuyo que te llevó a crear una empresa como Cooks? A ver, primero fue el contacto que tengo tan cercano con la gente de mi comunidad y ver que durante 3 años, o sea, antes de que se genere Cooks como empresa, todo lo que yo les brindaba desde la escucha y desde el espacio seguro funcionaba. Entonces me di cuenta que realmente ahí había algo, había un valor. Después, yo que soy una persona que tengo insomnio, que me cuesta dormir, que todo el tiempo quiero ser productiva, hiperproductiva y
mismo cuando estoy durmiendo se me ocurren cosas, entonces me levanto y las anoto, o sea, y así, y después también soy mamá de un hijo que no sigue los parámetros de la norma, si querés, que es mucho más que es distinto y que también le ha costado y ha tenido sus desafíos, también a la hora de insertarse o de encajar en lo que se considera normal. Mm. Entonces, bueno, todo ese cúmulo de tres cosas Sí. y que siempre mi propósito y todas las cosas que he hecho en la vida, todas, desde que empecé hasta ahora, son de impacto. Si no ayuda a por lo menos una persona, a mí no me interesa hacerlo. Qué bueno, qué bueno. Y Connie, y específicamente, si el propósito de Cooks es democratizar el acceso a la salud emocional, ¿cómo lo están logrando en práctica para el que nunca escuchó de esto? ¿Cómo qué es? A lo mejor alguien que está escuchando eso y dice, no entiendo. ¿Qué es? ¿Cómo lo hacen? El propósito de Cooks es hacer que haya más personas felices porque las personas felices son las que hacen un mundo mejor. Y la que no rompe los huevos, como Y dijiste. que en realidad no lo puedo poner en la web, pero si yo pudiera escribir lo que yo quiero escribir en la web, diría, el propósito de Cooks es que haya más personas felices porque las personas felices no joden. Ahí está, sí. Y esto hace un mundo mejor. Pero como no, no es corporate, ponen eso, para el que no me conoce, pero sepan que en realidad estoy diciendo eso. Eso, sí, sí. Lo que hacemos es potenciar la productividad de tus equipos y mejorar la experiencia de tus clientes. Eso es en la práctica, o sea, bajando a lo concreto. ¿Cómo lo hacemos? De tres maneras. Primero, trabajando con los líderes, capacitándolos, reskilling, upskilling, marca personal, auditoría de procesos y mejora con inteligencia artificial. ¿Dónde hay que implementar agentes? ¿Por qué y para qué? Porque hay ahora una locura con el tema de los agentes y el 91 sacó un informe del MIT que el 91% de las implementaciones fallan y es por esto, porque no saben qué, para qué, ni la gente sabe usarlas. Ok. Entonces, primero eso. Segundo, embeber agentes. ¿Dónde? De lo que hacemos nosotros es en HR y en Customer Service. Y lo tercero, medir absolutamente todo, tener un dashboard de analíticas en tiempo real para que vos realmente puedas ver qué está pasando, obviamente con información analítica y estadística, no con información de usuario. Pero esos tres caminos es lo que hacemos. Y si nosotros en el discovery o en el diagnóstico identificamos que necesitas un agente, por ejemplo, para todo lo que es procesos de compliance, bueno, te presentamos quién te puede hacer eso, pero eso es el outcome del discovery. O sea, es bastante hands-on del lado de ustedes, digamos, en ese Sí, sentido. No es como por ahí por fuera, alguien ve, mira la página y a lo mejor se piensa, es todo tech, digamos, ¿no es cierto? Hay ¿no? bastante hands-on de ustedes desde el punto de vista de consultoría y análisis y demás. Y ustedes deciden después qué tech a lo mejor implementar. Exacto, de la que nosotros desarrollamos es esa que yo te dije, el core, que está orientado a los agentes que son como un coach. Ahora, un coach tanto para la experiencia del cliente como para el cliente interno, el colaborador. Ahora, lo primero que yo hago con una compañía no es, "Ah, no, te cuento de la gente que hace, digo, contame, ¿qué problema tenés? ¿Qué te Claro. pasa y qué quieres ver? ¿Cuál es tu challenge hoy? Y ahí voy ajustando la propuesta de valor, porque la realidad es que si el challenge de, bueno, una empresa que tuvimos ahora muy grande acá en Argentina, que el challenge era que todo el C-level o todos los líderes tenían un entendimiento muy bajo de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque estaban en el business as usual, o sea, Sí, está en el day. Sí, el día a día. Sí. exacto, Eh, exacto. Entonces, lo primero que hicimos fue trabajar con los líderes en qué está pasando, qué es lo que se está desarrollando, para qué se está desarrollando y cómo lo podemos aprovechar nosotros dentro de los objetivos de la empresa y del negocio. Tanto para el área de operaciones, como para el área financiera, como para el área de legales y compliance, para el área de ventas y para el área de recursos humanos. Pero lo primero fue generar el awareness de, che, alguien que me ordene o que me haga una curaduría de qué carajo es esto. Porque si no, nos quedamos en, ok, yo uso ChatGPT para que me ayude a hacer los mails y no es eso. O claro. sea, eso está muy bien, pero Okay. it's not that. Not that. It's not Después, that. con mucho trabajo marca personal, con muchas empresas porque quieren reforzar la imagen del C-level y de los líderes para potenciar la llegada y la captación de talento mejor y fidelizar al cliente interno, porque cuando vos seguís a alguien que admirás, no es lo mismo que si vos estás siguiendo a uno que, bueno, mejor ejemplo en su momento fue Elon Musk, que la gente trabajaba con él al principio en condiciones súper hostiles y por muy bajo budget o ganancia, pero querían ser parte de esa Sí. innovación porque era percibido como un líder innovador.
Sí, uno de mis best friends trabajó para él por muchos años y era directo a él, o sea, he responded to him. Um, ¿Y qué dice? y sí, dice, o sea, la experiencia fue loca la experiencia, o sea, no tenía vida, digamos, no tenía vida, como líder era lo más no consciente te puedes imaginar, ¿no es cierto? O sea, lo No único que le conozco importa, ninguno de esos que sea un líder consciente. Ni uno no, no. de los de las ni uno. Por eso te digo que tampoco hubiesen podido hacer lo que hicieron si hubiesen estado, haría. Ese es el tema también, ¿no? Que, por ejemplo, justamente mi amigo, muchos de los que trabajan por él, es, bueno, necesitas tener esa cierta visión o esa locura para llegar a ciertos puntos, que también lo entiendo, ¿no? Pero sí, creo que no, No es el líder que uno quiere ser. no es, y claro, y no es a donde, te juro que cuando dijiste lo del bunker me generó una cierta incomodidad, porque justamente estuve en una boda en Kauai, hace un mes, hermosa, divino Kauai. Dicen que es la isla más bella, es donde filmaron Jurassic Park, un lugar hermoso. Y pasamos duró como 20 minutos de un momento a otro y era todo tierra de Zuckerberg. Y me contaba el Uber driver que Zuckerberg estaba construyendo había construido ya ahí un búnker masivo en Kauai. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué sabe él? Bueno, pero a las pruebas me remito, no lo estamos. Es como la peli que es súper irónica para mí, pero es real. Don't Look Up. Sí, es espectacular esa película. Es espectacular. Sí, Mucha sí, sí. gente le pegó, para mí ni la entendieron, pero me refiero a cuando vos ves Don't Look Up y decís, that's all of us. O sea, Ya. ay, qué linda la inteligencia artificial, se rompió la inteligencia artificial. Ay, qué linda mi internet, se rompió mi internet. Y así todo. O sea, están ahí las pruebas. Sí, Uno elige qué quiere hacer con eso, si las ve o no las ve las señales. Porque no es, o sea, no es el único. Todos se construyeron sí, búnkers. sí. Connie, Y no te estaba hablo de viendo los el... famosos, Discúlpame. de otros también. Sí, sí. Perdón. No, Connie, estaba viendo una de las cosas que habían hecho con esta empresa, un Pax, que habían construido a Paxi, que para el que está escuchando que no sabe nada, a ver si lo interpreto bien corto, pero basically es como que le pusieron como un coach emocional, como un terapeuta dentro de esta insurance company. La gente, en vez de muchas de los claims que hacía la gente, ¿no es cierto?, terminaban siendo temas que en realidad lo podías solucionar con un coach emocional y no necesariamente ir al médico en ese caso, ¿no es cierto? Eh, sí, explícamelo un poco mejor vos ahí con eso. Es eso. Nosotros trabajamos mucho con la industria de salud y la industria de los seguros porque obviamente son industrias que necesitan bajar la tasa de incurrencia de llegada al humano, porque si no, ¿cuál es el negocio del seguro? Que no lo uses. Claro, sí, Y sí, es el mismo que el del gimnasio. Vos sabés que a mí me llamó mucho la atención enterarme de eso, de que si todos los que pagamos el gimnasio iríamos, sí. no habría, ¿right? Y no habría lugar, sí, 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 totalmente. Entonces, también el negocio del gimnasio es ese. Bueno, y en general de todo lo que es, casi de todo lo que es servicio, salvo creo que las plataformas de contenido, Netflix, que, o sea, el negocio es que las usemos. Bueno, entonces, con Pax lo que hicimos fue que fue el primer asistente al viajero en el mundo que te cubre salud mental. O sea, vos tenés un ataque de pánico, te lo cubre. Te pasa algo a nivel mental health, en cualquier lugar del mundo te lo cubre. Eso fue re disruptivo. Entonces, logramos eso y ¿qué logramos primero? Tenías que tener un Paxi para hablar, para que cuentes Eso lo te iba a que te decir, pasa. pero porque el bottom line de un ataque de pánico no es que te cubra o no te cubra, es que se te pase. O sea, Exacto. o sea, Bueno, pero vos sí. fíjate, ¿pero por qué hicimos eso? Porque la dueña de Pax, que es una de mis lead investors también, Ajá. ella lo que le pasaba es que cuando vos veías cuáles eran las 5 principales problemáticas en los viajes, muchas, o sea, a ver, un accidente, esto, lo otro, pero las 5 era ansiedad por pérdida de valija, por pelea con el compañero de viaje, pérdida del vuelo, que te genera un montón de ansiedad, miedo a volar a la vuelta, porque la gente volaba a la ida con una pastilla y a la vuelta se había quedado sin la medicación, entonces no se quería subir al avión, y eso te No, generaba un montón de quilombos. Después, interesante. ¿viste? Nunca me hubiese Abuso. imaginado eso.
abusos en los viajes, Claro. terribles, lleno, Sí. pusieron en la bebida no sé qué, Sí. o sea, ahí no te lo cubría el seguro. Después, por ejemplo, que si te accidentás vos, toco madera, pero yo soy tu compañía de viaje y estoy ahí con vos, ¿quién me contiene a mí? O sea, Mm. porque obviamente le cubre el que se accidenta, pero vos por ahí estás durmiendo día tras día adentro de un hospital. ¿Y qué pasa con los que cuidan a los que cuidamos? Entonces, desarrollamos Paxi, que Paxi es el primer punto de contacto. Vos hablas con Paxi de lo que necesites y por detrás está todas las analíticas donde los sistemas de alertas te van derivando lo que tenés que ir. Pero mucha gente le alcanzaba, o le alcanza, mejor dicho, con hablar con Paxi. Entonces, eso bajó la tasa de incurrencia de llegada al médico en un 22% en estos casos. Ahora, cada empresa establece cuáles son sus alertas rojas. ¿Cuál es el momento donde necesita una llegada humana? Depende de lo que se trata la empresa. A veces es, por ejemplo, hay empresas que trabajamos con recursos humanos y nos dicen, para mí una alerta roja es alguien que quiere renunciar. Ese derivalo sí o sí a recursos humanos. En el caso de Pax, por ejemplo, pérdida de valija es una alerta roja. Y por ahí en una empresa de transportes no va a estar nunca la pérdida de valija. Entonces nosotros customizamos las alertas de los agentes para que estén linkeadas con el humano al que tiene que llegar la persona. Sea un psicólogo, sea un médico, sea una persona de recursos humanos, sea un coach interno o externo, whatever. Entonces, Connie, obviamente no te voy a preguntar si crees que una inteligencia artificial puede contener emocionalmente a alguien en forma real, porque obviamente lo están viendo que está sucediendo, pero vos pensás que o sea, hay un límite ahí. Obviamente estamos hablando de las red flags o de los alertas de la empresa que setean, pero más allá de la alerta que setea la empresa, eh, hay algo que realmente, un límite humano que no se puede reemplazar a ese punto. O Mirá, sea, entiendo dónde vas y te voy a responder con lo mismo que le respondo a todo el mundo desde hace 3 años. En el 2022, noviembre, creo que fue, sale al mercado OpenAI. ujú, Yo en ese momento dije, esto es conversacional. El principal uso va a ser la terapia. Nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de las personas de hablar, de contar lo que les pasa. Y lo que antes le preguntaban a Google, ¿cómo hago para no sentirme solo? Busca en Google. Ahora se lo van a preguntar a este que es conversacional. sí, ¿Qué podemos hacer para construir una herramienta que no te genere un loop infinito, sino que tenga derivación humana sí. frente a las alertas de las que vos estás hablando? Eso es Cooks. Mm, ahí está. Hoy Harvard saca, hoy no, hace 6 meses, 8, que el principal uso en el 2025 de la inteligencia artificial, ¿cuál es? La terapia, no la productividad, la terapia, porque damos por sentado que todas las personas tienen alguien con quien hablar y no es así. El treatment gap de la Sí, terapia, de las personas que pueden recurrir a ayuda claro. profesional, es el 85%. Mm, Y aún así, estás dando por sentado que el profesional va a ser idóneo. Y tampoco es así muchas veces. Porque cada vez que yo entro a una sala y les digo, levanten la mano los que tuvieron una mala experiencia con un terapeuta, por lo menos la mitad levanta la mano. wow. Que siempre el error es humano. El avión se cae porque el piloto se equivoca. Muy poquitas veces así es el porcentaje de por qué un avión se viene a pique en el despegue o en el aterrizaje. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? En ese momento donde nosotros pensamos Cooks, donde yo pensé Cooks, ChatGPT te decía, soy una inteligencia artificial, no puedo ayudarte con esto. Mm, Obviamente luego sí puede ayudarte, eh, porque lo vieron que la gente lo usaba para eso. claro. Entonces lo tuvieron que hacer. Ahora, no tienes humans on the loop y no tenés manera de saber qué está pasando por detrás. Que eso es lo que sí hacemos nosotros. Sí. No tenés sistema. Connie, ¿qué te gustaría que la gente entienda sobre el futuro de la salud emocional digital, más allá del hype tecnológico? Hoy siendo, no sé ni qué día es, 28 de octubre del 2025, te puedo decir que
No me gusta hablar de salud digital o salud analógica porque va a ser todo lo mismo. Mm. Y como antes nadie atendía por telemedicina, ahora todo el mundo, porque la pandemia nos obligó a tener herramientas de telemedicina y fue un cambio rapidísimo y en tiempo récord. Uno de nuestros inversores es la empresa de telemedicina más grande de acá y pasaron de atender 3.000 personas por año a 5.000 personas por día en un mes. O sea, imagínate, Wow. una locura. Entonces, hoy atienden 15 millones de usuarios. ¿Qué te quiero decir con esto? La salud es la salud. No importa si es digital, si es presencial, si te la da una AI, si te la da un humano, mientras sea idóneo. Mientras sea idóneo. Y por otro lado, que tenemos que validar o entender que no todo es para todo el mundo y no a todos nos funcionan las mismas cosas. Tenés como la que me escribió a mí, que me dijo gracias a Cooks me reayudó, tenés el que no lo ayudó, tenés el que ahora trabaja mejor, tenés el que le sirve que yo le haga consultoría, tenés el que le sirve enchufarle a un agente. No todo es para todos, pero uno sí tiene que tener el ownership de encontrar aquello que sí es para vos. Porque algo seguro hay. No sientas Sí. que no hay nada para vos. Algo seguro ahí en el mundo de todo lo que hay disponible es para vos. Andá y búscalo. Me encanta eso, sí, me encanta. Creo que la gente lo entiende y lo entiende más fácil a lo mejor con las cosas físicas. Así, bueno, a vos te hace, a mí los lácteos me hacen mal, a vos no. A mí el gluten me hace mal, a vos no. Esto así, si yo hago Exacto. este tipo de ejercicio me hace bien, o sea, y la gente lo está viendo cada vez más y que no existe el one size fits all. Eh, sí, Exactamente. sí, sí, Exactamente. Busca tu shoe sí. y busca la horma de tus zapatos. Y en esto y en la salud, y algo que también me gusta mucho reforzar es, no quiero que hablemos más de salud mental y de salud física. La salud es una y es integral, Todo bueno eso. Me gusta. porque una está encadenada con la otra. Totalmente. Salud mental, no hay salud. Entonces, el día que dejemos de hablar de salud mental y salud física, como si fuera que somos dos entidades separadas, vamos a haber avanzado muchísimo más y se van a poder entender mucho mejor un montón de herramientas que andan dando vueltas, como Cooks o como otras. Sí. Yo tuve que correrme un poco de la narrativa de la salud mental porque le daba mucho red flag a las empresas porque la gente tiene miedo, el miedo, el amor y, la pérdida son tres emociones que nos atraviesan a todos. Ajá. Entonces me moví a Future of Work y ahí fue mucho más fácil que entendieran. Futuro del trabajo, cómo te ayuda a trabajar mejor, a que la gente esté mejor, a que renuncie menos, falte menos Está bien. y a su vez Bueno. que tu cliente se quede más. Porque cuando vos hablas de salud mental, a la gente le da miedo. Language is so important. Very, Qué interesante. very. Dani, te voy haciendo las últimas preguntitas acá antes de cerrar. Dale. ¿Tuviste algún momento en todo el proceso este de emprender con Cooks frágil? ¿Tenés algún momento que tuviste vos frágil que aprendiste algo de él? Sí, todo el tiempo. Te diría que emprender no es para todo el mundo y en un punto tomar mucha conciencia de que no hay a quien echarle la culpa, sos vos. Y eso no es para todo el mundo. Y tenés que pensar muchas variables, el producto, el runway, los inversores, el equipo, el valor agregado, los clientes, la narrativa, la marca, qué historia queremos construir, contar, que esté alineada con lo que realmente es lo que estamos haciendo. Entonces son tantas variables que dependen, en mi caso, eh, porque soy la CEO, digo, ¿no? Y la founder, que todo el tiempo estás en un estado de fragilidad, más siendo mujer, donde solamente el 3% del capital de riesgo del venture capital va a empresas lideradas por mujeres, solo el 1% en la TAM, Mm, a wow. que pertenezco a ese rango, es Sí, bajísimo. Y a su vez, con todo lo que implica tener una startup, ¿no? sí. Donde los recursos son limitados, donde la incertidumbre, yo vivo en un país, vivo en Argentina, no vivo, me hacía risa cuando estábamos en Silicon Valley con los talents de incertidumbre y yo le decía, che, yo soy argentina, a mí dame algo que funcione y que esté estable, porque ahí es donde hacemos, ¿cómo es esto? Nosotros estamos acostumbrados a tener un indicador de imprevisibilidad que es altísimo.
altísimo, es incalculable en el caso de Argentina. Argentina Porque te prepara para la vida. Exacto, Sí, literal, sí. sí. Entonces, bueno, todo el tiempo soy frágil. Ahí está. Bueno, Ahora, sí. Y si Cooks funcionaría como lo soñas, ¿qué cambiaría en el mundo? ¿Cuál es el sueño grande que ves? creo que realmente habría muchísimas más personas felices sabiendo que incluso cuando no son felices, pueden ser personas felices que están enojadas, personas felices que están Mm, tristes, personas felices que están duelando o personas felices que no saben cuál es su propósito. qué lindo. Muchas veces se asocia la felicidad con la alegría y eso no es real. Yo en este momento soy una persona feliz que estoy angustiada porque, o ansiosa si querés, que está Mm, llevando adelante un negocio que para mí es muy importante y quiero que funcione. Pero no por eso dejo de ser una persona feliz. Me encantó eso, Entonces, me encantó. Sí, muy lindo con eso. Te hago la última pregunta. ¿Cuáles son 2 cualidades que un líder verdaderamente consciente tiene que tener en este mundo de hoy? para mí la honestidad y el abrazo. ¿Eh? El abrazo para mí es innegociable, pase lo que pase. Nos tenemos que recibir con un abrazo y si llegamos hasta acá, despedir con un abrazo también. Qué lindo, Connie. Hace muchos años que vengo haciendo este podcast y es la única pregunta consistente que hago siempre. Y nunca escuché esa respuesta, así que bueno, me encantó. Connie, te felicito por todo lo que estás haciendo. Verdaderamente sos una líder consciente, así que me encanta seguir trayendo este impacto al mundo y bueno, te deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias por haber estado con Gracias, nosotros. Tebas. Hermosas las preguntas. Siempre es un challenge porque uno tiene puesta como respuestas que da siempre, porque siempre te preguntan más o menos lo mismo, vos no. Qué Así que te bueno. felicito. No, de verdad. Me Te alegro, me felicito alegro. y te agradezco que me hayas abierto este espacio tan valioso que has creado hace tantos años y que ayuda, inspira y conecta a tanta gente. Así que Mm, gracias. Y gracias a vos, Connie. I hope you enjoyed that episode. If you like the show, please subscribe or share with a homie. It means the world to me. And honestly, straight up, just hit me up. The easiest way on Instagram, SEBNAUM. Ask me questions. I want to be here as a resource and a source of inspiration. I hope you have a beautiful rest of the day. Much love.